Hola y bienvenido a este nuevo video. El método de estudio SQ3R es una estrategia de aprendizaje que ha resistido la prueba del tiempo mejor que casi cualquier otra, a pesar de enfrentar críticas desde su inicio. ¿Qué es el método de estudio SQ3R? Es un método de estudio diseñado para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. SQ3R es un acrónimo de los 5 pasos del sistema: encuesta, pregunta, lectura, recitación y revisión. El método de estudio SQ3R se basa en la teoría del procesamiento de la información del aprendizaje y fue desarrollado originalmente por Francis Robinson, pionero de la teoría de la alfabetización en 1941. El poder del método de estudio SQ3R proviene de su capacidad para ayudar a los estudiantes a concentrarse en la información más importante dentro de los materiales de aprendizaje. Los 5 pasos del SQ3R ayudan a los estudiantes a aprovechar al máximo su material de lectura al dividir la tarea de leer en pasos más manejables. Ventajas del método de estudio. A lo largo de los años se han realizado varios estudios sobre la eficacia del método. La ciencia detrás de otros métodos populares, como el método de estudio Pomodoro, es más conceptual y podemos decir con relativa certeza cómo y por qué el SQ3R es efectivo debido a la mayor cantidad de investigaciones realizadas sobre el tema. Estas son algunas razones por las que el método de estudio SQ3R puede considerarse eficaz. Los estudiantes universitarios que utilizan la estrategia SQ3R retienen más información en los exámenes. Los estudiantes desarrollan mejores habilidades de organización, asociación y pensamiento crítico. Los primeros 2 pasos de SQ3R, encuestas y preguntas, ayudan a los estudiantes a crear una base de conocimiento antes de pasar a la comprensión. El método obliga a los estudiantes a usar los sistemas de procesamiento de información del cerebro de manera más productiva. Hay muchas razones excelentes para considerar usar el método SQ3R como estudiante. Sin embargo, a pesar del gran catálogo de beneficios, la técnica SQ3R no está exenta para inconvenientes. ¿Cómo se utiliza el método de estudio SQ3R? Estos son los 5 pasos para utilizar el método: encuesta, pregunta, leer, recitar y revisar. Paso número 1, encuesta. El primer paso del método de estudio SQ3R es examinar el material del aprendizaje. La encuesta es beneficiosa para la comprensión de lectura, ya que prepara el sistema de procesamiento del cerebro para lo que viene. Si su cerebro sabe qué esperar del material, puede almacenar la información de manera mucho más eficiente. Para examinar el material, comience por echar un vistazo a todos los títulos y subtítulos del capítulo para activar su conocimiento existente. También preste atención a cualquier otro componente digno de mención, como tablas, figuras o diagramas. Esto te ayudará a crear un esquema mental de toda la información disponible. Luego, una vez que haya echado un vistazo al material, continúe hojeando la primera oración de cada párrafo. Una vez que haya hecho eso, querrá leer los párrafos introductorios y los párrafos de resumen, antes de finalmente repasar la pregunta de estudio. Al seguir estos pasos de encuesta, puede asegurarse de que su cerebro sepa qué tipo de información esperar del material, dónde se encuentra esa información y a qué fragmento de información debe prestar más atención. Todo esto puede parecer mucho trabajo, pero al paso de la encuesta solo deberá tomar de 3 a 5 minutos para un estudiante experimentado del método. Paso número 2. Pregunta.
El segundo paso del método de estudio SQ3R consiste en generar preguntas de estudio. Esto se hace convirtiendo todos los títulos y subtítulos dentro del material en preguntas. Esto se hace para que tenga un propósito claro para la etapa de lectura y para que sepa a qué tipo de información debe prestar más atención. Al igual que en el paso anterior de la encuesta, el cuestionamiento lo obliga a abordar sus incertidumbres de cabeza. Sin duda, generar sus propias preguntas de estudio es más difícil que simplemente seguir las preguntas generadas por el instructor o el docente. Pero la recompensa es que este tipo de preguntas también guían al proceso de lectura de manera mucho más eficiente. Paso número 3. Leer. El tercer paso del método de estudio SQ3R implica la lectura del material y es el evento más importante del método. Aquí es donde entra en juego toda la preparación realizada en los dos pasos anteriores. En este paso, comienza a leer el texto mientras responde las preguntas del capítulo y las preguntas autogeneradas creadas en el paso número 2. Como lector, tendrá que elegir cuidadosamente la información que necesita para responder a todas las preguntas y este proceso requiere una gran concentración para que sea eficaz. La técnica SQR3 te obliga a leer activamente en lugar de pasivamente. Aunque es más interesante, también es considerablemente más exigente cognitivamente. Paso número 4. Recitar o decirlo. El cuarto paso del método de estudio SQ3R es la recitación. Este es el paso que requiere más tiempo del uso del método. Implica poner toda la información que ha procesado hasta este punto en sus propias palabras. Asegúrese de tomarse su tiempo con este paso, ya que omitirlo aseguraría que el sistema SQ3R no logre toda su eficacia. Es importante usar siempre sus propias palabras para la recitación, en lugar de las de otra persona. Es importante también que cubra los puntos y preguntas principales generadas en el paso número 2. Al recitar o decirlo la información, puede reducir la velocidad de la entrada de la información y darle a su cerebro más tiempo para procesarla. Hacerlo te ayudará a transferir la información de tu memoria a corto plazo a tu memoria a largo plazo. Número 5. Revisar. El quinto y último paso de la técnica SQ3R es revisar la información. Esto implica revisar todos los encabezados que identificó en el paso número 1, una vez más y resumir toda la información en respuestas en sus propias palabras. Esto le ayuda a bloquear toda la información que ha procesado hasta este momento. Como el cerebro humano olvida la información muy rápidamente, el proceso de revisión es más efectivo si se inicia temprano. Al realizar una revisión inmediata interferirá con el mecanismo de olvido y esto le ayuda a lograr la mejor retención posible. Con el paso de revisión realizada, ha completado un ciclo del método de estudio SQ3R.